Buenos días, soy Isaías Avillán y hoy os voy a narraros desde el primer libro al último libro de la saga Crepúsculo. El primer libro tiene como título, Crepúsculo, un amor peligroso. La autora de este libro es Stephanie Meyer. Agradecimientos. Para mi hermana mayor Emily, sin cuyo entusiasmo esta historia aún seguiría inconclusa. Inconclusa o inconcluida. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Génesis 2:17. Prefacio. Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir, aunque me habían sobrado los motivos en los últimos meses. Pero no hubiera imaginado algo parecido a esta situación incluso de haberlo intentado. Con la respiración contenida, contemplé finalmente los ojos oscuros del cazador al otro lado de la gran habitación. Este me devolvió la mirada complacido. Seguramente morir en lugar de otra persona, alguien a quien se ama, era una buena forma de acabar. Incluso noble. Eso debería contar algo. Sabía que no afrontaría la muerte ahora de no haber ido a Foss. Pero aterrada como estaba, no me arrepentía de esa decisión. Cuando la vida te ofrece un sueño que supera con creces cualquiera de tus expectativas, no es razonable lamentarse de su conclusión. El cazador sonrió de forma amistosa cuando avanzó con aire despreocupado para matarme. Primer capítulo titulado Primer encuentro. Mi madre me llevó al aeropuerto con las ventanillas del coche bajadas. En Phoenix la temperatura era de 24 grados y el cielo de un azul perfecto y despejado. Me había puesto mi blusa favorita, sin mangas y con cierres a presión blancos, la llevaba como gesto de despedida. Mi equipaje de mano era un anorak. En la península de Olympic, al noreste de Estados de Washington, existe un pueblecito llamado Foss, cuyo cielo casi siempre permanece encapotado. En esta insignificante localidad llueve más que en cualquier otro sitio de los Estados Unidos. Mi madre se escapó conmigo de aquel lugar y de sus tenebrosas y sempiternas sombras cuando yo apenas tenía unos meses. Me había visto obligada a pasar allí un mes cada verano hasta que por fin me impulsé a cumplir los 14 años. Así que, en vez de eso, los 3 últimos años, Charlie, mi padre, había pasado sus 2 semanas de vacaciones conmigo en California. Y ahora me exiliaba a Foss, un acto que aterraba ya que detestaba el lugar. Adoraba Phoenix, me encantaba el sol, el calor abrasador y la vitalidad de una ciudad que se extendía en todas las direcciones. «Vela», me dijo mamá por enésima vez antes de subir al avión. «No tienes por qué hacerlo». Mi madre y yo nos parecemos mucho, salvo por el pelo corto y las arrugas de la risa.
Tuve un ataque de pánico cuando contemplé sus ojos grandes e ingenuosos. ¿Cómo podía permitir que se las arreglara sola, ella que era tan cariñosa, caprichosa y atolondrada? Ahora tenía a Phil, por supuesto, por lo que probablemente se pagarían las facturas, habría comida en el frigorífico y la gasolina y en el depósito del coche, y podría apelar a él cuando se encontrara perdida, pero aún así, puntos suspensivos. Es que quiero ir, le mentí. Siempre se me ha dado muy mal eso de mentir, pero había dicho esa mentira con tanta frecuencia en los últimos meses que era casi sonaba convincente, que ahora casi sonaba convincente. Saluda a Charlie de mi parte, dijo con resignación. Sí, lo haré. Te veré pronto, asintió. Pues regresar a casa cuando quieras. Puedes regresar a casa cuando quieras. Volveré tan pronto como me necesites. Pero en sus ojos vi el sacrificio que le suponía esa promesa. No te preocupes por mí, le pedí. Todo irá estupendamente. Te quiero, mamá. Me abrazó con fuerza durante unos minutos. Luego subí al avión y ella se marchó. Para llegar a Fox tenía por delante un vuelo de 4 horas de Phoenix a Seattle. Y desde allí a Port Ángeles 1 hora más en avioneta y otra más en coche. No me desagrada volar, pero me preocupaba un poco pasar 1 hora en coche con Charlie, mi padre. Lo cierto es que Charlie había llevado bastante bien todo aquello. Parecía realmente complacido de que por primera vez fuera a vivir con él de forma más o menos permanente. Ya me había matriculado en el instituto y me iba a ayudar a comprar un coche. Pero estaba convencida de que iba a sentirme incómoda en su compañía. Ninguno de los dos éramos muy habladores, que se diga, y de todos modos tampoco tenía nada que contarle. Sabía que mi decisión lo hacía sentirme un poco confuso, ya que al igual que mi madre, yo nunca había ocultado mi aversión hacia Fox. Estaba lloviendo cuando el avión aterrizó en Port Ángeles. No lo consideré un presagio. Simplemente era inevitable. Ya me había despedido del sol. Charlie me esperaba en el coche patrulla, lo cual no me extrañó. Para las buenas gentes de Fox, Charlie es el jefe de policía de Swan. La principal razón de querer comprarme un coche, a pesar de lo escaso de mis ahorros, era que me negaba en redondo a que me llevara por todo el pueblo en un coche con luces rojas y azules en el techo. No hay nada que ralentice más la velocidad del tráfico que un poli. Charlie me abrazó torpentemente con un solo abrazo cuando bajaba a trompicones la escalerilla del avión. Me alegro de verte, Bella, dijo con una sonrisa al mismo tiempo que me sostenía finalmente. Apenas has cambiado. ¿Cómo está René? Mamá está bien. Yo bien, me alegro de verte, papá. Yo también me alegro de verte, papá. No le podía llamar Charlie a la cara. Traía pocas maletas,
La mayoría de mi ropa de Arizona era demasiado ligera. Para llevarla en Washington, mi madre y yo habíamos hecho un fondo común con nuestros recursos para complementar mi vestuario de invierno. Pero a pesar de todo, era escaso. Todas cupieron fácilmente en el maletero del coche patrulla. He localizado un coche perfecto para ti y muy barato, anunció una vez que nos abrochamos los cinturones de seguridad. ¿Qué tipo de coche? Desconfié de la manera que me había dicho un coche perfecto para ti, en lugar de simplemente un coche perfecto. Bueno, es una camioneta, una Chevy, para ser exactos. ¿Dónde la encontraste? ¿Te acuerdas de Bill Black, el que vivía en La Puch? La Puch es una pequeña reserva india situada en la costa. No, solía venir de pesca con nosotros durante el verano, me explicó. Por eso no me acordaba de él. Se me da bien olvidar las cosas dolorosas e innecesarias. Ahora está en una silla de ruedas, continuó Charlie, cuando no respondí, por lo que no pude conducir y me propuso venderme su camioneta por una ganga. ¿De qué año es? Por la forma en que le cambió la cara, supe que era la pregunta que no deseaba oír. Bueno, Vin le ha realizado muchos arreglos en el motor. En realidad tampoco tiene tantos años. Esperaba que no me tuviera en tan poca estima como para creer que iba a dejar pasar el tema así como así. Cuando la compró, en 1984 creo. ¿Y era nueva entonces? En realidad no, creo que era nueva a principios de los 70. A lo mejor a finales de los 50, confesó con timidez. Papá, por favor, no sé nada de coches. No podría arreglarlo si se estropeara o no puedo permitir pagar un taller. Nada de eso, Vela. El trasto funciona a las mil maravillas. Hoy en día no los fabrican tan buenos. ¿El trasto? Repetí en mi fuero interno. Al menos tenía posibilidades como apodo. ¿Y qué entiendes por barato? Después de todo, ese era el punto en el que yo no iba a ceder. Bueno, cariño, ya te lo he comprado, como regalo de bienvenida. Charlie me miró de reojo con rostro expectante. Vaya, ratis. No tenías que hacerlo, papá. Iba a comprarme un coche. No me importa, quiero que te encuentres a gusto aquí. Charlie mantenía la vista fija en la carretera mientras hablaba. Se sentía incómodo al expresar sus emociones en voz alta. Yo lo había heredado de él, de ahí que también mirara hacia la carretera cuando le respondí. Es estupendo, papá, gracias. Te lo agradezco de veras. Resultaba innecesario añadir que era imposible estar a gusto en Foss, pero él no tenía por qué sufrir conmigo. Y a caballo regalado no le mires el diente, ni el motor. Bueno, de nada, eres bienvenida, masculló, avergonzado por mis palabras de agradecimiento. Intercambiamos unos pocos comentarios más sobre el tiempo, que era húmedo, y básicamente esa fue toda la conversación. Miramos a través de las ventanillas en silencio. El paisaje era hermoso, por supuesto.
No podía negarlo, todo era de color verde, los árboles, los troncos cubiertos de musgo, el dosel de ramas que colgaba de los mismos, el suelo cubierto de helechos, incluso el aire que se filtraba entre las hojas tenía un matiz de verdor. Era demasiado verde, un planeta alienígena. Finalmente llegamos al hogar de Charlie. Vivía en una casa pequeña en 2 dormitorios que compró con mi madre durante los primeros días de su matrimonio. Esos fueron los únicos días que su matrimonio, los primeros, allí aparcado en la calle delante de una casa que nunca cambiaba. Estaba mi nueva camioneta, bueno, nueva para mí. El vehículo era de un rojo desvaído, con guardabarros grandes y redondos y una cabina de aspecto bulboso. Para mi enorme sorpresa, me encantó. No sabía si funcionaría, pero podía imaginarme al volante. Además, era uno de esos modelos de hierro sólido que jamás sufren daños, la clase de coches que ves en un accidente de tráfico con la pintura intacta y rodeado de los trozos del coche extranjero que acababa de destrozar. ¡Caramba, papá! ¡Me encanta! ¡Gracias! Ahora, el día de mañana parecía bastante menos terrorífico. No me veía en la tesitura de elegir entre andar 3 kilómetros bajo la lluvia hasta el instituto o dejar que el jefe de policía me llevara en el coche patrulla. Me alegra que te guste, dijo Charlie con voz áspera, nuevamente avergonzado. Subir todas mis cosas hasta el primer piso requirió un solo viaje escaleras arriba. Tenía el dormitorio de la cara oeste y el que daba al patio delantero. Conocía bien la habitación. Había sido la misma desde que nací. El suelo de madera, las paredes pintadas de azul claro, el techo a 2 aguas, las cortinas de encaje ya amarillentas, blanqueando las ventanas, todo aquello formaba parte de mi infancia. Los únicos cambios que había introducido Charlie se limitaron a sustituir la cuna por una cama y añadir un escritorio cuando crecí. Encima de este había un ordenador de segunda mano con el cable del módem arrapado al suelo hasta la toma del teléfono más próxima. Mi madre lo había estipulado de ese modo para que estuviéramos en contacto con facilidad. La mecedora que tenía desde niña aún seguía en el rincón. Solo había un pequeño cuarto de baño en lo alto de las escaleras que debería compartir con Charlie. Intenté no darle muchas vueltas al asunto. Una de las cosas buenas que tiene Charlie es que no se queda revoloteando a tu alrededor. Me dejó sola para que deshiciera mis maletas y me instalara. Una hazaña que hubiera sido del todo imposible para mi madre. Resultaba estupendo estar sola, no tener que sonreír ni poner buena cara. Fue un respiro que me permitió contemplar a través del cristal la cortina de lluvia con desaliento y derramar algunas lágrimas. No estaba de humor para una gran llantina. Eso podía esperar hasta que me acostara y me pusiera en
me pusiera a reflexionar sobre lo que me aguardaba al día siguiente. El aterrador cómputo de estudiantes del Instituto de Foss era de tan solo 357. Ahora 358. Solamente en mi clase de tercer año en Phoenix había más de 700 alumnos. Todos los jóvenes de por aquí se habían criado juntos y sus abuelos habían aprendido a andar juntos. Yo sería la chica nueva de la gran ciudad. Una curiosidad, un bicho raro. Tal vez podría utilizar eso a mi favor, si tuviera el aspecto que se espera de una chica de Phoenix, pero físicamente no encajaba en modo alguno. Debería ser alta, rubia, de tez bronceada, una jugadora de voleibol o quizá una animadora, todas esas cosas propias de quienes viven en el Valle del Sol. Por el contrario, mi piel era blanca como el marfil, a pesar de las muchas horas de sol de Arizona, sin tener siquiera la excusa de unos ojos azules o un pelo rojo. Siempre he sido delgada, pero más bien flojucha, y desde luego no una atleta. Me faltaba la coordinación suficiente para practicar deportes sin hacer el ridículo o dañar a alguien, a mí misma o cualquiera que estuviera demasiado cerca. Después de colocar mi ropa en el viejo tocador de madera de pino, me llevé el neceser al cuarto de baño para asearme tras un día de viaje. Contemplé mi rostro en el espejo mientras me cepillaba el pelo, enredado y húmedo. Tal vez se debiera a la luz, pero ya tenía un aspecto más centrino y menos saludable. Puede que tenga una piel bonita, pero es muy clara, casi translúcida, por lo que su apariencia depende de color del lugar y en Foz no había color alguno. Mientras me enfrentaba a mi pálida imagen en el espejo, tuve que admitir que me engañaba a mí misma. Jamás encajaría, y no solo por mis carencias físicas, sino me había hecho un huequecito en una escuela de 3.000 alumnos. ¿Qué posibilidades iba a tener aquí? No sintonizaba bien con la gente de mi edad. Bueno, lo cierto es que no sintonizaba bien con la gente, punto. Ni siquiera mi madre. La persona estaba en armonía conmigo. La persona con quien mantenía mayor proximidad estaba en armonía conmigo. No íbamos por el mismo carril. A veces me preguntaba si veía las cosas igual que el resto del mundo. Tal vez la cabeza no me funcionaba como es debido. Por la causa no importaba, solo contaba el efecto y mañana no sería más que el comienzo. Aquella noche no dormí bien, ni siquiera cuando dejé de llorar. El siseo constante de la lluvia y el viento sobre el techo no aminoraba jamás hasta convertirse en un ruido de fondo. Me tapé la cabeza con la vieja y descolorida concha y luego añadí la almohada, pero no conseguí conciliar el sueño antes de medianoche. Cuando al fin la lluvia se convirtió en un fino serimiri.
A la mañana siguiente, lo único que veía a través de la ventana era una densa niebla y sentí que la claustrofobia se apoderaba de mí. Aquí nunca se podía ver el cielo. Parecía una jaula. El desayuno con Charlie se desarrolló en silencio. Me deseó suerte en la escuela y le di las gracias, aun sabiendo que sus esperanzas eran vanas. La buena suerte solía esquivarme. Charlie se marchó primero, directo a la comisaría, que era su esposa y su familia. Examiné la cocina después que se fuera, todavía sentada en una de las tres sillas, ninguna de ellas a juego junto a la vieja mesa cuadrada de roble. La cocina era pequeña, con paneles oscuros en las paredes, armarios amarillos chillón y un suelo de linoleo blanco. Nada había cambiado. Hacía 18 años mi madre había pintado los armarios con la esperanza de introducir un poco de luz solar en la casa. Había una hilera de fotos encima del pequeño hogar del cuarto de estar que colindaba con la cocina y era del tamaño de una caja de zapatos. La primera foto era de la boda de Charlie con mi madre en Las Vegas y luego la que nos tomó a los tres una amable enfermera del hospital donde nací, seguida por la sucesión de mis fotografías escolares hasta el año pasado. Verlas me resultaba muy embarazoso. Tenía que convencer a Charlie de que las pusiera en otro sitio, al menos mientras yo viviera aquí. Era imposible permanecer en aquella casa y no darse cuenta de que Charlie no se había repuesto de la marcha de mi madre. Eso no me hizo sentir incómoda. No quería llegar demasiado pronto al instituto, pero no podía permanecer en la casa más tiempo, por lo que me puse el anorak, tan grueso que recordaba a uno de esos trajes empleados en caso de peligro biológico, y me encaminé hacia la llovizna. Aún chispeaba, pero lo bastante para que me calara mientras buscaba la llave de la casa, que siempre estaba escondida debajo del alero que había junto a la puerta, y cerrara. El ruido de mis botas y de agua nuevas resultaba enervante. Añoraba el rugido habitual de la raba al andar. No pude detenerme a admirar de nuevo el vehículo, como deseaba, y me apresuré a escapar de la húmeda neblina que se arremolinaba sobre mi cabeza y se agarraba al pelo por debajo de la capucha. Dentro de la camioneta estaba cómoda y a cubierto. Era obvio que Charlie o Bill debían de haberlo limpiado, pero la tapicería marrón en los asientos aún olía tenuentemente a tabaco, gasolina y menta. El coche arrancó a la primera, con gran alivio por mi parte, aunque en medio de un gran estruendo, y luego hizo mucho ruido mientras avanzaba al relenti. Bueno, una camioneta tan antigua debía de tener algún defecto. La anticuada radio funcionaba, un añadido que no me esperaba. Fue fácil localizar el instituto pese a no haber estado antes. El edificio se hallaba, como casi todo lo demás en el pueblo,
junto a la carretera. ¿No resultaba obvio que fuera una escuela? Solo me detuve gracias al cartel que indicaba que se trataba del Instituto de Foss. Parecía a un conjunto de esas casas de intercambio en época de vacaciones, construida con ladrillos de color granate. Había tantos árboles y arbustos que a la primera vista no podía verlo en su totalidad. ¿Dónde estaba el ambiente de un instituto? Me pregunté con nostalgia. ¿Dónde estaban las alambradas de los detectores de metales? Aparqué frente al primer edificio, encima en cuya entrada había un cartelillo que rezaba Oficina Principal. No vi otros coches aparcados allí, por lo que estuve segura de que estaba en zona prohibida. Pero decidí que iba a pedir indicaciones en lugar de dar vueltas bajo la lluvia como una tonta. De mala gana salí de la cabina calentita de la camioneta y recorrí un sendero de piedras flaqueado por setos oscuros. Respiré hondo antes de abrir la puerta. En el interior había más luz y estaba más caliente de lo que esperaba. La oficina era pequeña, una salida de espera con sillas plegables acolchadas, una vasta alfombra con motas anaranjadas, noticias y premios pegados sin orden ni concierto en las paredes de un gran reloj que hacía tic-tac de forma ostensible. Las plantas crecían por doquier en sus macetas de plástico por si no hubiera suficiente vegetación fuera. Un mostrador alargado dividía la habitación en dos, con cestas metálicas llenas de papel sobre la encimera y anuncios de colores chillones pegados en el frontal. Detrás del mostrador había 3 escritorios. Una pelirroja regordeta con gafas se sentaba en uno de ellos. Llevaba una camiseta de color púrpura que de inmediato me hizo sentir que yo iba demasiado elegante. La mujer pelirroja alzó la vista. ¿Te puedo ayudar en algo? Soy Isabella Swan, le informé, y de inmediato advertí en su mirada un atisbo de reconocimiento. ¿Me esperaban, sin duda? Había sido el centro de los cotilleos. La hija de la caprichosa exmujer del jefe de policía al fin regresaba a casa. Por supuesto, dijo. Rebuscó entre los documentos precariamente apilados hasta encontrar los que me buscaba. Precisamente aquí tengo el horario de tus clases y un plano de la escuela. Trajo varias cuartillas al mostrador para enseñármelas. Repasó todas mis clases y marcó el camino más idóneo para cada una en el plano. Luego me entregó el comprobante de asistencia para que lo firmara cada profesor y se lo devolviera al finalizar las clases. Me dedicó una sonrisa y al igual que Charlie, me dijo que esperaba que me gustara Foss. Le devolví la sonrisa más convincente posible. Los demás estudiantes comenzaban a llegar cuando regresé a la camioneta. Los seguí, me uní a la cola de coches y conduje hasta otro lado de la escuela. Supuso un alivio comprobar que casi todos los vehículos
tenían aún más años que el mío. Ninguno era ostentoso. En Phoenix vivía en uno de los pocos barrios pobres del distrito Paradise Valley. Era habitual ver un Mercedes nuevo o un Porsche en el aparcamiento de los estudiantes. El mejor coche de los que allí había en un flamante Volvo, y destacaba. Aún así, apagué el motor en cuanto aparqué en una plaza libre para que el estruendo no atrajera la atención de los demás sobre mí. Examiné el plano en la camioneta, intentando memorizarlo con la esperanza de no tener que andar consultándolo todo el día. Lo guardé en la mochila, me la eché al hombro y respiré hondo. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Me sentí sin mucha convicción. Nadie me va a morder, nadie me va a morder. Al final suspiré y salí del coche. Mantuve la cara escondida bajo la capucha y anduve hasta la acera abarrotada de jóvenes. Observé con alivio que mi sencilla chaqueta negra no llamaba la atención. Una vez pasada la cafetería del edificio número 3 resultaba fácil de localizar, ya que había un RAN 3 pintado en negro sobre el fondo blanco con forma de cuadrado en la esquina del lado de este. Noté que mi respiración se acercaba a hiperventilación y aproximarme a la puerta. Para paliarla, contuve el aliento y entré detrás de dos personas que llevaban impermeables de estilo unisex. El aula era pequeña. Los alumnos que tenían delante se detenían en la entrada para colgar sus abrigos. En unas perchas había varias. Los imité. Se trataba de dos chicas, una rubia de tez clara como la porcelana, y la otra también pálida de pelo castaño claro. Al menos mi piel no sería nada excepcional aquí. Entregué el comprobante al profesor, un hombre alto y calvo al que la placa que descansaba sobre su escritorio lo identificaba como señor Mason. Se quedó mirándome, embobado al leer mi nombre, pero no me dedicó ninguna palabra de aliento. Y yo, por supuesto, me puse colorada como un tomate. Pero al menos me envió a un pupitre vacío al fondo de la clase sin prestarme al resto de los compañeros. A estos les resultaba difícil mirarme al estar sentada en la última fila, pero se las arreglaron para conseguirlo. Mantuve la vista clavada en la lista de lecturas que me había entregado el profesor. Era bastante básica. Brontë, Shakespeare, Chaucer, Faulkner, lo que los había leído a todos, lo cual era cómodo y aburrido. Me pregunté si mi madre me enviaría la carpeta con los antiguos trabajos de clase o si cerraría la que estaba engañando. Recreé nuestra discusión mientras el profesor continuaba con su perorata. Cuando sonó el zumbido casi nasal del timbre, un chico flacucho con acné y pelo rasiento se ladeó desde el pupitre al otro del pasillo para hablar conmigo.
Tú eres Isabella Swan, ¿verdad? Parecía demasiado amable el típico miembro del club de ajedrez. Vela, le corregí. En un radio de 3 sillas, todos se volvieron para mirarme. ¿Dónde tienes la siguiente clase?, preguntó. Tuvo que comprobarlo con el programa que tenía en la mochila. Historia, con Jefferson, en el edificio 6. Mírase donde mirase, había ojos curiosos por doquier. Voy al edificio 4. Podrían mostrarte el camino. Demasiado amable, sin duda. Me llamó Eric, añadió, sonreí con timidez. Gracias. Recogimos nuestros abrigos y nos adentramos en la lluvia, que caía con más fuerza. Hubiera jurado que varias personas nos seguían lo bastante cerca para escuchar a hurtadillas. Esperaba no estar volviéndose paranoica. Bueno, es muy distinto de Phoenix, preguntó. Mucho. Allí no llueve a menudo, ¿verdad? 3 o 4 veces al año. Vaya, no me lo puedo ni imaginar. Hace mucho sol, le expliqué. No se te ve muy bronceada. Es la sangre albina de mi madre. Miró con apresión, suspiré. No parecía que las nubes y el sentido del humor encajaban demasiado bien. Después de estar varios meses aquí, habría olvidado cómo emplear el sarcasmo. Pasamos junto a la cafetería de camino hacia los edificios de la zona sur, cerca del gimnasio. Eri me acompañó hasta la puerta, aunque la podría identificar perfectamente. En fin, suerte, dijo cuando rocé el picaporte. Tal vez coincidamos en alguna otra clase. Parecía esperanzado. Le dediqué una sonrisa que no comprometía a nada y entré. El resto de la mañana transcurrió de forma similar. Mi profesor de trigonometría, el señor Barner, a quien habría odiado de todos modos por la asignatura que enseñaba, fue el único que me obligó a permanecer delante de toda la clase para presentarme a mis compañeros. Balbuceé. Me sonrojé y tropecé con mis propias botas al volver a mi pupitre. Después de 2 clases empecé a reconocer varias caras en cada asignatura. Siempre había alguien con más coraje que los demás que se presentaba y me preguntaba si me gustaba Foss. Procuré actuar con diplomacia, pero por lo general mentí mucho. Al menos no necesité el plano. Una chica se sentó a mi lado tanto en clase de trigonometría como de español y me acompañó a la cafetería para almorzar. Era muy pequeña, varios centímetros por debajo de mí, 1,60, pero casi alzaba mi estatura gracias a su oscura melena de rizos alborotados. No me acordaba de su nombre, por lo que me limité a sonreír mientras parloteaba sobre los profesores de las clases. Tampoco intenté comprenderlo todo. Nos sentamos al final de una larga mesa con varias de sus amigas, a quienes me presentó. Se me olvidaron los nombres de todas en cuanto los pronunció. Parecían orgullosas por tener el coraje de hablar conmigo. El chico de la clase de lengua y literatura, Eric, me saludó desde el otro lado de la sala.
Allí estaba sentada en el comedor, intentando entablar conversación con 7 desconocidas llenas de curiosidad, cuando los vi por primera vez. Se sentaban en un rincón de la cafetería. En la otra puntada de donde yo me encontraba eran 5. No conversaban ni comían, pese a todos tenían delante una bandeja de comida. No me miraban de forma estúpida como casi todos los demás, por lo que no había peligro. Podía estudiarlos sin temor a encontrarme con un par de ojos excesivamente interesados, pero no fue eso lo que atrajo mi atención. No se parecían lo más mínimo a ninguno de otros estudiantes. De los 3 chicos, uno era fuerte, tan musculoso que parecía un verdadero levantador de pesas, y el pelo oscuro y rizado. Otro, más alto y delgado, era igualmente musculoso y tenía el cabello de color de la miel. El último era desgarbado, menos corpulento y llevaba despeinado el pelo castaño dorado. Tenía un aspecto más juvenil que los otros 2, que podrían estar en la universidad o incluso ser profesores aquí en vez de estudiantes. Las chicas eran 2 polos opuestos. La más alta era escultural. Tenía una figura preciosa de tipo que se ve en la portada de un número dedicado a trajes de baño de la revista Sport Illustrated, y con el que todas las chicas pierden buena parte de su autoestima solo por estar cerca. Su pelo rubio caía en cascadas hasta la mitad de la espalda. La chica baja tenía aspecto de duendecillo, de facciones finas, un fideo. Su pelo corto era rebelde, con cada punta señalando a una dirección y de un negro intenso. Aún así, todos se parecían muchísimo. Eran blancos como la cal, los estudiantes más pálidos de cuantos vivían en aquel pueblo sin sol. Más pálidos que yo, que soy albina. Todos tenían ojos muy oscuros, a pesar de la diferente gama de colores de los cabellos y orejas malvas similares al morado de los hematomas. Era como si todos padecieran el insomnio o se estuvieran recuperando de una rotura de nariz, aunque sus narices, al igual que el resto de sus facciones, eran rectas, perfectas y simétricas. Pero nada de eso era el motivo por el que no conseguía apartar la mirada. Continué mirando porque sus rostros, tan diferentes y tan similares al mismo tiempo, eran de una belleza inhumana y devastadora. Eran rostros como nunca esperabas ver, excepto tal vez en las páginas retocadas de una revista de moda, o pintadas por un artista antiguo. Como el semblante de un ángel, resultaba difícil decidir quién era más bello, tal vez la chica rubia perfecta o el joven de pelo castaño dorado. Los 5 desviaban la mirada unos de los otros, también del resto de los estudiantes y de cualquier cosa, hasta donde pude colegir. La chica más pequeña se levantó con la bandeja, el refresco sin abrir, la manzana sin morder. Se alejó con un trote grácil, veloz y propio de un corcel desbocado.
Asombrada por sus pasos de ágil bailarina, la contemplé vaciar su bandeja y deslizarse por la puerta trasera a una velocidad superior a lo que habría considerado posible. Miré rápidamente a los otros que permanecían sentados inmóviles. ¿Quiénes son esos?, pregunté a la chica de clase de español, cuyo nombre se me había olvidado. Y de repente, mientras ella alzaba los ojos para ver a quiénes me refería, aunque probablemente ya lo supiera por la entonación de mi voz, el más delgado y de aspecto más juvenil la miró. Durante una fracción de segundo se fijó en mi vecina, y después sus ojos oscuros se posaron sobre los míos. Él desvió la mirada rápidamente, aún más deprisa que yo. Ruborizada de vergüenza, su rostro no detonaba interés alguno en esa mirada furtiva. Era como si mi compañera hubiera pronunciado su nombre y él, pese a haber decidido no reaccionar previamente, hubiera levantado los ojos en una involuntaria respuesta. Avergonzada, la chica que estaba a mi lado se rió totalmente y fijó la vista en la mesa igual que yo. Son Edward y Emmett Cullen y Rosalie y Jasper Hale, y la que se acaba de marchar se llama Alice Cullen. Todos viven con el doctor Cullen y su esposa, me respondió con un hilo de voz. Miré de soslayo al chico guapo que ahora contemplaba su bandeja mientras me desmigajaba una rosquilla con sus largos y níveos dedos. Movía la boca muy deprisa sin abrir apenas los labios perfectos. Los otros tres continuaron con la mirada perdida y aún así creí que hablaba en voz baja con ellos. ¡Qué nombres tan raros y anticuados!, pensé. Era la clase de nombres que tenían nuestros abuelos, pero tal vez estuvieran de moda aquí. Quizá fueran los nombres propios de un pueblo pequeño. Entonces recordé que mi vecina se llamaba Jessica, un nombre perfectamente normal. Había 2 chicas con ese nombre en mi clase de historia en Phoenix. Son guapos. Me costó encontrar un término mesurado. Ya te digo, Jessica asintió mientras soltaba otra risita tonta. ¿Pero están juntos? Me refiero, Emmett y Rosalie y Jasper y Alice, ¿y viven juntos? Su voz resonó con toda la conmoción y reprobación de un pueblo pequeño, pero para ser sincera, he de confesar que aquella daría pie a grandes cotilleos incluso en Phoenix. ¿Quiénes son los Cullen?, pregunté. ¿No parecen parientes? Claro que no. El doctor Cullen es muy joven, tendrá entre 20 y muchos y 30 y pocos. Todos son adoptados. Los Ale, los rubios, son hermanos gemelos, y los Cullen son su familia de acogida. Parecen un poco mayores para estar con una familia de acogida. Ahora sí, Jasper y Rosalie tienen 18 años, pero han vivido con la señora Cullen desde los 8. Es su tía o algo parecido. Es muy generoso por parte de los Cullen cuidar de todos esos niños siendo tan jóvenes. Supongo que sí, admitió Jessica, muy a pesar. Me dio la impresión de que por algún motivo el médico y su mujer no le caían bien.
por las miradas que alzaba en dirección a sus hijos adoptivos. Supuse que eran celos. Luego, como si con eso disminuyera la bondad del matrimonio, agregó: aunque tengo entendido que la señora Cullen no puede tener hijos. Mientras manteníamos esta conversación, dirigía miradas furtivas y una y otra vez hacia donde se sentaba aquella extraña familia. Continuaban mirando las paredes y no habían probado bocado. ¿Siempre han vivido en Foss?, pregunté. De ser así, seguro que los habría visto en alguna de mis visitas durante las vacaciones de verano. No, dijo una voz que daba a entender que tenía que ser obvio, incluso para una recién llegada como yo. Se mudaron aquí hace 2 años. Vinieron desde algún lugar de Alaska. Experimenté una punzada de compasión y alivio. Compasión porque, a pesar de su belleza, eran extranjeros y resultaba evidentemente que no se les admitía. Alivio por no ser la única recién llegada y, desde luego, no la más interesante. Uno de los Cullen, el más joven, levantó la vista mientras yo los estudiaba y nuestras miradas se encontraron en una ocasión con una manifiesta curiosidad. Cuando desvié los ojos me pareció que los suyos brillaban una expectación insatisfecha. ¿Quién es el chico del pelo cobrizo?, pregunté. Lo miré de refilón. Seguía observándome, pero no con la boca abierta, a diferencia del resto de los estudiantes. Su rostro reflejó una ligera contrariedad. Volví a desviar la vista. Se llama Edward. Es guapísimo, por supuesto, pero no pierdas el tiempo con él. No sale con nadie. Quizás ninguna de las chicas del instituto les parece lo bastante guapa, dijo con desdén, en una muestra clara de despecho. Me pregunté cuándo la había rechazado. Me mordí el labio para ocultar una sonrisa. Después lo miré de nuevo. Había vuelto el rostro, pero me pareció ver estirada la piel de sus mejillas como si también estuviera sonriendo. Los 4 abandonaron la mesa al mismo tiempo. Escasos minutos después, todos se movían con una elegancia, incluso el forzudo me desconcertó verlos en que respondía al hombre de Edward. No me miró de nuevo. Permanecí en la mesa con Jessica y sus amigas más tiempo del que me hubiera quedado de haber estado sola. No quería llegar tarde a mis clases del primer día. Una de mis nuevas amigas tuvo la consideración de recordarme que se llamaba Ángela. Tenía como yo clase de segundo de biología a la hora siguiente. Nos dirigimos juntas a Laura en silencio. También era tímida. Nada más entrar en clase, Ángela fue a sentarse en una mesa de 2 sillas y un tablero de laboratorio con la parte superior de color negro, exactamente igual a las de Fénix. La compartía la mesa con otro estudiante. De hecho, todas las mesas estaban ocupadas, salvo una. Reconocí a Edward Cullen, que estaba sentado cerca del pasillo central, junto a la única silla vacante, por poco común, de su cabello. Lo miré vacante, por lo poco común de su cabello.
Lo miró de forma furtiva mientras avanzaba por el pasillo para presentarme al profesor y que éste me firmara el comprobante de asistencia. Entonces, justo cuando yo pasaba, se puso rígido en la silla. Volvió a mirarme fijamente. En nuestras miradas se encontraron. La expresión de su rostro era de lo más extraña, hostil, airada, pasmada. Aparté la vista y me sonrojé otra vez. Tropecé con un libro que había en el suelo y me tuve que aferrar al borde de una mesa. La chica que se sentaba allí soltó una risita. Me había dado cuenta de que tenía los ojos negros como el carbón. El señor Wagner me firmó el comprobante y me entregó un libro, ahorrándose toda esa tontería de la presentación. Supe que íbamos a caernos bien. Por supuesto, no le quedaba otro remedio que mantenerme a la única silla vacante en el centro del aula. Mantuve la mirada fija en el suelo mientras iba a sentarme junto a él, ya que la hostilidad de su mirada aún me tenía aturdida. No alcé la vista cuando deposité el libro sobre la mesa y me senté, pero lo vi cambiar de postura al mirar de reojo. Se inclinó en la dirección opuesta, sentándose al borde de la silla, apartó el rostro como si algo apestara, olí mi pelo con disimulo, olía a fresas el aroma de mi champú favorito. Me pareció un aroma bastante inocente. Dejé caer mi pelo sobre el hombro derecho para crear una pantalla oscura entre nosotros e intenté prestar atención al profesor. Por desgracia, la clase versó sobre la anatomía celular, un tema que ya había estudiado. De todos modos, tomé apuntes con cuidado, sin apartar la vista del cuaderno. No me podía controlar. De vez en cuando echaba un vistazo a través del pelo al extraño chico que tenía a mi lado. Este no relajó aquella postura embarada, sentado al borde de la silla, lo más lejos posible de mí. Durante toda la clase, la mano izquierda, crispada en un puño, descansaba sobre el muslo. Se había arremangado la camisa hasta los codos. Debajo de su piel clara podía verle el antebrazo, sorprendentemente duro y musculoso. No era de complexión tan liviana como parecía al lado del más fornido de sus hermanos. La lección parecía prolongarse mucho más que las otras. Se debía a que las clases estaban a punto de acabar o porque estaba esperando a que abriera el puño que cerraba con tanta fuerza. No lo abrió, continuó sentado, tan inmóvil que parecía no respirar. ¿Qué le pasaba? ¿Se comportaba de esa forma habitualmente? Cuestioné mi opinión sobre la actitud de Jessica durante el almuerzo. Quizás no era tan resentida como había pensado. No podía tener nada que ver conmigo. No me conocía de nada. Me atreví a mirarle a hurtadillas una vez más y lo lamenté. Me estaba mirando otra vez con esos ojos negros llenos de repugnancia. Mientras me apartaba de él,
Cruzó con mi mente una frase. Si las miradas matasen... puntos suspensivos. El timbre sonó en ese momento. Yo di un salto al oírlo y Edward Cullen abandonó su asiento. Se levantó con garbo de espaldas a mí. Era mucho más alto de lo que pensaba y cruzó la puerta del aula antes de que nadie se hubiera levantado de su silla. Me quedé petrificada en la silla, contemplando con la mirada perdida cómo se iba. Era realmente mezquino. No había derecho. Empecé a recoger los bártulos muy despacio mientras intentaba reprimir la ira que me embargaba, con miedo a que se me llenaran los ojos de lágrimas. Solía llorar cuando me enfadaba, una costumbre humillante. ¿Eres Isabella Swan, no?, me preguntó una voz masculina. Al alzar la vista me encontré con un chico guapo de rostro anillado y el pelo rubio en punta, cuidadosamente arreglado con gel. Me dirigió una sonrisa amable. Obviamente no parecía creer que yo oliera mal. Vela, le corregí con una sonrisa. Me llamo Mike. Hola, Mike. ¿Necesitas que te ayude a encontrar a la siguiente clase? Voy al gimnasio y creo que lo puedo encontrar. Es también mi siguiente clase. Parecía emocionado, aunque no era una gran coincidencia en una escuela tan pequeña. Fuimos juntos, hablaba por los codos e hizo el gasto de casi toda la conversación, lo cual fue un alivio. Había vivido en California hasta los 10 años, por eso entendía cómo me sentía ante la ausencia del sol. Resultó ser la persona más agradable que había conocido aquel día. Pero cuando íbamos a entrar al gimnasio me preguntó: «Oye, ¿le clavaste un lápiz a Edward Cullen o qué?». Jamás lo había visto comportarse de ese modo. Tierra, trágame, pensé. Al menos no era la única persona que no había notado, y al parecer aquel no era el comportamiento habitual de Edward Cullen. Decidí hacerme la tonta. ¿Te refieres al chico que se sentaba a mi lado en biología?, pregunté sin malicia. Sí, respondió. Tenía cara de dolor o algo parecido. No lo sé, le respondí. No he hablado con él. Es un tipo raro. Mike se demoró a mi lado en lugar de dirigirse al vestuario. Si hubiera tenido la suerte de sentarme a tu lado, yo sí hubiera hablado contigo. Le sonreí antes de cruzar la puerta del vestuario de las chicas. Era amable y estaba claramente interesado, pero eso no bastó para disminuir mi enfado. El entrenador Clapp, el profesor de educación física, me consiguió un uniforme, pero no me obligó a vestirlo para la clase de aquel día. En Phoenix solo teníamos que asistir a 2 años de educación física. Aquí era una asignatura obligatoria los 4 años. Fox era mi infierno personal, en la tierra en el más literal de los sentidos. Contemplé los 4 pardillos de voleibol que se juntaban de forma simultánea. Me dieron náuseas de verlos al recordar los muchos golpes que había dado y recibido cuando jugaba al voleibol. Al fin sonó la campana que indicaba el final de las clases. Me dirigí lentamente a la oficina para entregar el comprobante con las firmas. Había dejado de llover, pero el viento era más frío y soplaba con fuerza.
Me envolví con mis propios brazos para protegerme. Estuve a punto de dar media vuelta e irme cuando entré en la cálida oficina. Edward Cullen se encontraba de pie enfrente del escritorio. Lo reconocí de nuevo por el desgreñado pelo castaño dorado. Al parecer no me había oído entrar. Me apoyé contra la pared del fondo a la espera de que la recepcionista pudiera atenderme. Estaba discutiendo con ella con voz profunda y agradable. Intentaba cambiar la clase de biología de la sexta hora a otra hora a cualquier otra. No me podía creer que eso fuera por mi culpa. Debía de ser otra cosa, algo que había sucedido antes que yo entrara en el laboratorio de biología. La causa de su aspecto contrariado debía de ser otro lío totalmente diferente. ¿Era posible que aquel desconocido sintiera una aversión tan intensa y repentina hacia mí? La puerta se abrió de nuevo y una súbita corriente de viento helado hizo susurrar los papeles que había sobre la mesa y me alborotó los cabellos sobre la cara. La recién llegada se limitó a andar hasta el escritorio, depositó una nota sobre el cesto de papeles y salió. Pero Edward Cullen se embaró y se giró. Su agraciado rostro parecía ridículo para traspasarme con sus penetrantes ojos llenos de odio. Durante un instante sentí un estremecimiento de verdadero pánico. Hasta se me erizó el velo de los brazos. La mirada no duró más de un segundo, pero no me heló la sangre en las venas más que el gélido viento. Se giró hacia la recepcionista y rápidamente dijo con voz aterciopelada: «Bueno, no importa. Ya veo que es imposible. Muchas gracias por su ayuda». Giró sobre sí mismo sin mirarme y desapareció por la puerta. Me dirigí con timidez hacia el escritorio, por una vez con el rostro lívido en lugar de colorado, y entregué mi comprobante de asistencia con todas las firmas. «¿Cómo te ha ido primer día, cielo?», me preguntó de forma maternal. «Bien», me sentí con voz débil. No pareció muy convencida. Era casi el último coche que quedaba en el aparcamiento cuando entré en la camioneta. Me pareció un refugio, el lugar más acogedor de aquel horrendo y húmedo agujero. Permanecí varios minutos sentada mirando por el parabrisas con la mirada ausente, pero pronto tuve tanto frío que necesité encender la calefacción. Arranqué el motor, rugió, me dirigí de vuelta a casa de Charlie y traté de no llorar durante todo el camino. Fin del primer capítulo.